Yo voy a tomarme esto. Tranquila. Ok. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo Tower Talk con Tower Collective. Para quienes se unen por primera vez, bienvenidas. Tower Collective, para las que no saben, es una comunidad de pacientes tiroideas en busca de acompañamiento, de educación y de apoyo. Dentro de nuestra comunidad tenemos grupos activos donde estamos constantemente chateando, compartiendo experiencias, apoyándonos mutuamente. Realmente es un espacio hermosísimo y seguro. Además, organizamos charlas como esta con expertos para ayudarnos a comprender mejor nuestras condiciones tiroideas, aprender a manejarlas de la forma más informada posible. Y también compartimos recursos, guías, meditaciones, muchas herramientas más que están diseñadas para ayudarnos a crear ese estilo de vida que realmente apoye nuestra salud tiroidea. Y si todavía no formas parte de la comunidad y quieres mantenerte al tanto de todo, encontrarás el link para unirte en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más preámbulos, hoy tenemos a una invitada súper especial del equipo de Inside, Blanca Vázquez, nutricionista especializada en salud hormonal. Hoy nos vamos a divertir un montón con estas preguntas. Y para quienes no conocen, Inside es una plataforma que te permite conectar con profesionales de distintas disciplinas como nutricionistas, psicólogos, life coaches para apoyar a tu bienestar integral. Que por cierto, por ahí tenemos otro talk con Ensai que luego también lo pueden ver. Pero bueno, Blanca, gracias por acompañarnos hoy. Estamos demasiado felices de tenerte. Sabemos que eres mexicana y que estás viviendo allá en ese momento y tenemos mucha audiencia de México, así que estamos demasiado orgullosas y felices de tenerte hoy aquí con nosotros. No, Sí, pues Blanca, muchas gracias por gracias, estar aquí. chicas. No, gracias a ustedes de verdad. Hola a todos, espero que esta plática les sea de mucho valor para ustedes y que puedan poner en práctica cada una de las recomendaciones que vamos a dar por aquí. Y estoy muy feliz, de verdad que cuando Eli y Isa me contaron de su comunidad tiroidea, de verdad se me hizo una gran idea porque muchas veces podemos tener información de redes sociales y demás, pero a veces no sabemos si de verdad eso es confiable o si aplica también en nuestro caso. Entonces, de verdad, muchas felicidades chicas por formar esta gran comunidad. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos porque tenemos varias preguntas y queremos que el tiempo nos rinda, pero quería empezar con la siguiente pregunta. Bueno, ya nosotros sabemos que te podemos encontrar a través de Insight, pero yo, por ejemplo, tengo Hashimoto e hipotiroidismo. ¿De qué manera puede ayudarme una nutricionista especializada en salud hormonal? Es decir, si yo voy a ti, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué preguntas me harías? ¿Qué hablaríamos? ¿Cómo trabajaríamos juntas? Perfecto. Bueno, primero que nada, la primera sesión me encargo 100% de llenar tu historia clínica. Es decir, que yo te pregunto todo sobre tus hábitos, sobre tu estilo de vida. En este caso, si tienes alguna condición en específico, como me dices de hipotiroidismo, Hashimoto, o también si tienes alguna otra condición, ovario poliquístico, endometriosis, porque muchas veces podemos tener dos o más y todo va como muy relacionado. Haz de cuenta que las hormonas es como una orquesta, a mí me gusta verlo como de esa manera, que a veces cuando una empieza como a desbalancearse, las otras, digamos como en una orquesta, uno se equivoca, el de tal instrumento, entonces los otros como que se empiezan a poner nerviosos y empiezan entonces a después a ese equilibrio, desequilibrio también ellos. Entonces ahí más que nada veo primero si no tienes alguna otra hormona también desbalanceada, aparte de lo que ya me dijiste de Hashimoto e hipotiroidismo. Y en base a eso, ya ahora sí que te armo tu plan de alimentación 100% personalizado. Y en las sesiones también vamos viendo temas que a ti te cuesten trabajo. Por ejemplo, primero hablaríamos sobre qué es hipotiroidismo, porque muchas veces vamos al médico y nada más nos dicen, no, pues tienes hipotiroidismo, pero nadie te dice cómo es vivir con eso, qué recomendaciones puedes tener, y también mentalmente siento que eso te impacta mucho, porque, o sea, no nada más se trata de decir, ay, no comas esto y esto, sino también se trata de que a veces cuando a uno le dan un diagnóstico, como que sí, pues te agarra como de sorpresa y muchas veces te sientes mal, ¿no? Entonces, bueno, también tratamos ahí como una parte de las emociones, de cómo es el diagnóstico, de qué te puede ayudar, cuáles suplementos son para ti, cuáles no. O por ejemplo, si tú me dices, no, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de cocinar, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, pues yo ahí más que nada me baso como en darte pues recomendaciones que a ti te sirvan, por ejemplo, del meal prep o varias cosas dependiendo lo que yo ve en ti que te cuesta más trabajo.
Claro, dependiendo del estilo de vida de la persona. Y me encanta que lo toques el tema desde ese punto de vista integral, porque dentro de la comunidad siempre hacemos énfasis en eso, en que los problemas tiroideos no es nada más tomarse una pastilla y ya, sino que la nutrición es demasiado importante para esto, pero también la parte emocional, la parte mental, el proceso del diagnóstico, los hábitos, el ejercicio, la suplementación, o sea, es como todo está englobado en nuestro cuerpo y en las condiciones tiroideas. Sí. Lo que estás diciendo, además, me encanta lo de la orquesta, porque sabes que ahorita justamente me está pasando a mí, y es una de las preguntas que tenemos aquí para ti, que me cambiaron la dosis de Eutirox y se me descontroló el periodo. Aparte de que se me descontroló el periodo, fui justamente al ginecólogo porque me tocaba control y me aparecieron dos quistes en el ovario derecho que en verdad el doctor cree que es como folículos recrecidos y que después de que se me vaya el periodo ya no los debería tener, así que tengo que volver a ver si eso sucedió o si efectivamente son quistes. Pero todo esto sucede justo 2 meses después de que me cambian la dosis y de que el periodo se me descontroló. Y no solo el periodo, sino mis emociones, mi energía, o sea, todo cambió de la noche a la mañana. Totalmente. Ahorita que lo mencionas, cuando nos cambian un poquito la dosis de levotiroxina, al principio es normal que como es algo, a lo mejor tú ya lo estabas tomando anteriormente, pero no en esa dosis. Entonces tu cuerpo es como algo extraño de nuevo. En esas dosis pues se pone como en alerta y empiezan a pasar ciertos cambios como ese que te pasó a lo mejor a ti. Como dices, ya en tu próxima consulta ya se va a ver si de verdad son quistes ya bien o si se te quitaron después de tu periodo. Entonces, lo más probable es que se te vayan a quitar por lo mismo, porque solamente es como esa transición. Cuando nos suben de dosis o al contrario te la disminuyen, también pasan esos cambios en el ciclo menstrual. Porque a veces cuando hay hipotiroidismo, las personas suelen tener ciclos irregulares, también suelen tener sangrados excesivos, porque eso es algo muy importante monitorearnos del ciclo menstrual, porque muchas veces no sabemos hasta cuándo es normal ciertos dolores o ciertas cosas también. Por ejemplo, no es normal tener que usar, por ejemplo, 7 toallas nocturnas al día u 8, porque muchas veces me han llegado pacientes que dicen, no, pues es que, pues así me tocó y así es, ¿no? Así como tampoco es normal que te llegue nada más, no sé, unas gotitas de sangre cada mes, eso tampoco es normal. Entonces, ir monitoreando más que nada todo eso y se supone que cuando ya después te dan la levotiroxina, sí hay esos ciertos cambios, pero después se te debería de regularizar otra vez de nuevo porque con esa dosis se supone que le están ayudando a tu cuerpo a que entonces se vuelva a regular otra vez la tiroides. ¿Y Pero es normal que... Ujú. al cuánto tiempo sería normal que se vuelva a regular? Porque sí me han escrito varias personas en TikTok o dentro de la comunidad que han comentado de que, no sé, tienen 6, 8 meses con el periodo irregular o con el ciclo mucho más corto o más largo, depende de cuál haya sido el cambio. ¿Cuál dirías tú que es ese tiempo en el que tú le dices a tu paciente, no, ok, ya esto hay que revisarlo porque ya no está dentro del rango normal? Claro. Normalmente a la mayoría les llega como a los 6 meses, 6, 7 meses. Igual si ya te pasaste de eso, ya es importante que otra vez lo vayas a ver como con el endocrinólogo o en la ginecóloga o para ver cómo también está tu alimentación, porque a lo mejor sí fue la levotiroxina, pero a lo mejor también cambiaste algunos otros hábitos y todo eso como que se fue acumulando, porque como bien decíamos, todo esto de las hormonas no nada más es de la pastilla. Claro que puede influir, 100% puede influir, pero si a lo mejor junto con eso pasaron otros cambios en tu vida, digamos, pasaste por una situación muy estresante, entonces eso va a aumentar tus niveles de cortisol y ¿qué va a hacer? Que entonces también tu ciclo esté irregular o tengas algunas otras complicaciones en cuanto a tus hormonas, que todo eso finalmente se va a ver reflejado en nuestro ciclo menstrual, que a lo mejor tu menstruación se atrase o se vuelva más abundante, tengas más cólicos, entonces sí. Se supone que como dentro de 6 meses tu cuerpo ya se debería de ir adaptando a la nueva dosis. También depende qué tanto te la hayan aumentado, porque no es lo mismo aumentar poquito que aumentar demasiado. Entonces también depende mucho, mucho de eso. Ok, Blanca, entendidísimo. quiero aprovechar, Blanca, para hacerte una pregunta sobre el tema del cortisol, que lo acabas de nombrar y me parece súper importante nombrar esto porque yo pues tengo entendido también con todas las charlas que hemos tenido, con toda la investigación, de que en mi caso particular, y sé que muchos también con problemas de tiroides,
Los niveles súper altos de cortisol y constantes o frecuentes afectan nuestra tiroide, incluso pueden llegar a causar o ser el causante de un Hashimoto, de un hipotiroidismo. Yo tomo un poco de ashwagandha por aquí y por allá, que sé que tú también conoces eso porque lo has posteado en tus redes, pero yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo tomar de manera eficiente la ashwagandha para ayudar a bajar esos niveles de cortisol? ¿Y qué otras cosas debería de yo estar haciendo para apoyar ese suplemento y que no sea solamente tomarme suplemento ya, porque seguramente hay que hacer otras cosas, no solamente tomarse eso? Claro. Bueno, más que nada para regular el cortisol, yo creo que este es un tema que es demasiado extenso y siento que muchas veces lo llegamos a normalizar. O sea, yo veo con muchos de mis pacientes que de verdad se la viven siempre estresados, siempre con el estómago inflamado. Entonces, muchas veces llegamos a normalizar ciertas cosas y ahorita que tocas el tema de la ashwagandha, 100% se puede utilizar y es un muy buen suplemento. Pero ojo aquí porque también no a todos nos funciona y te lo digo porque a mi mamá le pasó así. O sea, yo se lo di porque ahorita ella está transitando como la etapa de perimenopausia, entonces pues también ahí trae un desbalance hormonal que es normal, obviamente por la etapa en la que está transitando. Y ella se tomó la ashwagandha y al contrario, en vez de relajarse, en vez de poder dormir mejor, le fue súper mal. O sea, se la tomaba y no podía dormir, estaba mucho peor de ánimo. Entonces es un suplemento muy Wow. bueno, pero como todo, o sea, de verdad que depende la persona. Y ya me ha pasado como con otros 5 pacientes. Son menos los que les pasa eso, pero también llega a existir esa posibilidad, porque eso no es para todos. O sea, 100% así como puede ser una manzana súper saludable y tener miles de propiedades y así, puede ser que a Eli le caiga bien, pero a Isa no le cayó bien. Entonces, más que nada ir monitoreando eso. Y la Y, ashwagandha, sobre todo, tomarla, por ejemplo, 2 semanas en las noches. Y ya ahí ir viendo, empezar con una dosis más bajita, de la más bajita que haya. Y ahí ya dependiendo de cómo tú te vayas sintiendo, es si vas a seguir con eso, ahí yo te recomiendo seguir con un registro. ¿Por qué? Porque, pues como te digo, a lo mejor a veces le echamos la culpa a otra cosa y sí puede ser la pastilla o a lo mejor sí de verdad fue otra cosa, que a lo mejor estabas muy estresada pensando en otra cosa y por eso no pudiste dormir bien. Pero eso es muy, muy importante. Y como dices tú, también hay cosas que no solamente son suplementos, sino que también pueden ser hábitos que pueden ir regulando nuestros niveles de cortisol. Por ejemplo, muchas veces agarramos el celular en cuanto nos despertamos y como el cortisol lo tenemos, digamos, en sus niveles más altos en la mañana, ¿por qué? Porque se encargó de despertarte. Entonces está poniendo como activo tu cuerpo, tu cerebro y lo tenemos un poco más alto. ¿Y qué hacemos cuando entonces agarramos luego el celular y te quedas ahí en redes sociales? Pues que todavía lo vas a elevar mucho más. En vez de que se vaya bajando naturalmente, en el transcurso de la mañana se va bajando poco a poco, nosotros lo alteramos todavía más y entonces ahí es cuando te sientes a veces muy apurado en el transcurso del día, ya te sientes demasiado abrumada y a veces no es porque tengas tantas cosas que hacer, sino porque tu cuerpo ya entró en modo alerta y entonces así se queda Es la verdad. mayor parte del tiempo. tengo una pregunta sobre la ashwagandha, entre si hay alguna condición tiroidea para la cual no sea recomendable. O sea, por lo menos, no sé, que si para pacientes con Hashimoto sí, pero con hipertiroidismo no, o por lo menos yo que no tengo tiroides, no es recomendable, o en general todo el mundo lo puede tomar, solo ver a quién le cae bien y a quién no. Sí, totalmente, digo, Isa, perdón. Sí, sí se Tranquila. puede tomar. En cualquiera de ustedes se puede y no hay ninguna contraindicación hasta el momento, siempre y cuando, como les digo, vayan anotando cómo se van sintiendo. Yo creo que eso es lo más importante ahorita. Eso me gusta un Perfecto. montón. A mí me gustaría... No, dale, Isa. Ah, ¿tienes una pregunta, Eli? No, iba a ser en un comentario, pero no sé si tú tenías una pregunta, te doy el paso a ti. Yo quiero hablar un poco del ayuno, porque yo antes hacía ayuno intermitente, digamos, o sea, siempre no lo hacía como que contaba las horas de que tengo que llegar a esta cantidad de horas,
pero, o sea, sí contaba las horas, pero no decía como que, bueno, hasta que llegué a 16 no como, sino que Claro. comía cuando me daba hambre, pero sí llegué a hacer ayunos, digamos, de 24 horas, que para mí siento que me funcionó en ese momento, como que tenía ciertos problemas en el Digestivos. estómago, en la digestión, en todo eso, y eso me ayudó, pero hoy en día tengo más información o he leído un poco de que no es tan bueno para las mujeres el hacer ese ayuno, para las personas que tenemos problemas de tiroides o que no tenemos tiroides, tampoco es bueno hacer ayunos tan prolongados. Y me gustaría hablar un poco sobre ese tema porque lo hemos tocado antes con algunos nutricionistas de que no es tan recomendable, pero nunca hemos entrado en el por qué realmente no lo debemos hacer o si sí, cómo lo podemos hacer. Me encanta todo esto que preguntas, Isa, porque siento que sí, hubo una época que estuvo todavía como con más auge todo esto del ayuno, todo el mundo lo queríamos hacer, pero muchas veces comprometemos nuestras hormonas sin saberlo, o sea, porque a lo mejor a tal persona le funcionó, no quiere decir que a ti te vaya bien. Más que nada, como ahorita, yo lo que recomiendo es que tengas un ayuno un mínimo de 12 horas. O sea, y eso es súper fácil porque en realidad, digamos, tú dejas de comer a las 8 de la noche, que tú ya hayas terminado tu última comida, tu cena, y entonces al día siguiente puedes empezar a comer a las 8 de la mañana, que realmente siento que es algo que todos podemos cumplir y con eso tu microbiota va a descansar porque entonces ya no le vas a estar dando comida tanto tiempo, se va a poder barrer como digamos todas esas cosas malas que ahí tenemos en la microbiota y se va a poder restaurar otra vez. Con las hormonas no las vas a poner en peligro porque pues 12 horas realmente es en lo que estás dormida y se pasa el tiempo rápido y además también es fácil de hacerlo porque en ese transcurso si tú padeces de ansiedad o algo así pues no es como que en la noche te vaya a dar tanta hambre justamente por esto, porque estás durmiendo. Entonces yo lo que recomiendo 100% es un ayuno de 12 horas, a lo mejor un poquito más, si a ti te nace, por ejemplo, de 14 horas y está bien, y también depende la fase del ciclo menstrual. Porque hay veces que cuando estamos en la fase lútea antes de nuestra menstruación o en la fase menstrual normalmente tenemos más hambre y también nuestras hormonas es cuando están más bajitas. Entonces imagínate, tú de por sí ya te sientes cansada, con menos energía y aparte tú haces un desayuno un ayuno demasiado prolongado, lo que va a hacer es que tus hormonas todavía van a bajar más y te vas a sentir peor, te vas a sentir más irritable, tus hormonas se van a empezar a descompensar, digamos, más de lo que ya estaban en esa fase. Entonces también es muy importante ver eso y escuchar más que nada a tu cuerpo, porque muchas veces a lo mejor un día no se te antoja desayunar algo tan pesado, a lo mejor otro día sí se te antoja algo más ligero y está bien, siempre y cuando tengamos siempre en cuenta nuestras hormonas y también nuestra fase del ciclo menstrual, que yo creo que es algo demasiado importante nosotras como mujeres. Buenísimo, sí, me encanta esa explicación y creo que em, hay muchas personas que, o sea, pueden estar haciendo ayuno sin la información de que puede estar afectando las hormonas y creemos que tenemos todos los hábitos saludables del mundo y son este tipo de cosas lo que al final nos está afectando. Como por ejemplo también, y esta pregunta creo que pues Eli la va a querer hacer, pero la voy a decir y Eli después sigues tú porque yo no lo hago, pero sé que hay muchas personas que sufren por tomar el café en ayunas. O sea, porque lo primero que le dan a su cuerpo es el café Sí, y cómo eso eso afecta a las hormonas y cómo, o sea, cómo le dirías tú si te llega una paciente como Eli, la voy a exponer aquí, Ya te si te llega exhibieron, una, Eli. exacto, si te llega una paciente como Eli que te dice, mira, estoy acostumbrada a tomarme el café en ayunas, no sé cómo cambiar este hábito, ¿qué pueden hacer? Y yo creo que esto es más común de lo que pensamos. O sea, o puede ser el puro café, o también me han llegado muchas pacientes con café y pan. Y que muchas veces ya es como su desayuno tal cual. O sea, se lo toman 7 8 de la mañana y no vuelven a comer a veces hasta la 1 o 2 de la tarde. Entonces, eso, Eli, ahora sí que lo vas a tener que modificar, ¿eh? ¿Por qué? sí, Porque, como eso les me decía, encanta. el cortisol. Se está cortando, estamos Ajá, bien. ya te Yo te digo. escucho bien. Ujú. Ah, ok, no. Bueno, Disculpa, el Blanca, sigue. cortisol, como les decía, en la mañana es cuando está en su punto máximo, pero de manera natural y de manera buena. ¿Para qué? Para que tú te despiertes y pues continúes las actividades de tu día.
Pero, ¿qué pasa entonces cuando tú le das café? Ese cortisol se va a elevar todavía más porque es un estimulante. Entonces, ¿qué va a hacer? Que te va a dar energía, sí, pero energía que no es buena y también va a ser energía momentánea. Y más como en cosas cuando tenemos una desregulación de tiroides, también todavía es como más importante cuidar ese tema de la energía, porque de nada nos sirve tomarnos un café que te va a dar energía 1 a 2 horas y te va a tener súper activa, y Sí, no va a ser una energía en realidad constante. Entonces, más que nada es por el tema del cortisol, que si tú ya lo traes elevado, todavía lo vas a elevar más y eso más. te va a afectar en otras hormonas, además de las tiroideas, puede ser que te afecte en los estrógenos, en la insulina. No, obviamente cuando lo haces una vez por semana porque, ay, no tuviste tiempo de cocinar o cualquier cosa, ¿no? En ese caso, si no tuviste tiempo de cocinar, mejoraste, por ejemplo, un batido de proteína, podría ser una mejor opción. Y también es algo rápido que puedes hacer y no te quita tanto tiempo. Pero sí, más que nada como la frecuencia. Pero si lo haces tú del diario, Eli, 100% sí lo tienes que modificar. Y te recomiendo primero desayunar algo más Sí, no, te ligerito. soy O sea, si no sincera, tienes a mucha hambre, como te digo, un batido. me, cos- sí, a mí eso me costó un montón porque para mí creo que ya a veces era algo como más costumbre que cualquier otra cosa. Entonces, hoy Claro. en día, bueno, hoy en día sí agarré y dije, tengo que eliminar el café por un tiempo porque por la condición como tal, lo tenía que eliminar y lo eliminé, ¿no? Pero esta mañana te pongo un ejemplo. Me desperté y yo quiero el café y dije, Elizabeth, come primero. Y me hice el desayuno, pero yo me estaba haciendo el desayuno. Era con las ansias de me voy a tomar mi café después del desayuno. El Es café. fuerte. Pero sí, pero hubo un tiempo en que lo sustituí, porque para mí también creo que era más como el hábito, ¿no? Lo sustituí por un té Sí. de manzanilla. Entonces me despertaba y sentía que todavía estaba teniendo como que un momento donde me estaba haciendo algo para tomar. Y el té de manzanilla pues ayuda, por lo menos en mi caso, me ayuda como a relajarme un poco. Entonces hago este comentario para las chicas que Claro. lamentablemente están pasando por lo que estoy pasando yo con el café. Eso de la manzanilla ayuda un montón. Y Ajá. creo Y que que como dices, o sea, más que nada, si te gusta el café y si lo quieres ir disminuyendo poco a poquito, tampoco se trata de que de un día a otro te lo quites, porque ¿qué va a pasar? Que vas a durar, si acaso, una semana así, sin tomarlo y súper bien, pero después vas a regresar hasta con más ganas y te lo vas a volver a tomar igual que antes. Entonces, lo que yo les recomiendo más que nada es primero justo eso, desayunar algo ligero, un batido, algún huevo con verduras, algo a lo mejor no tan pesado si no te gusta desayunar tan pesado, y ya después de eso entonces ya ahora sí tomarte tu café para que el café no sea lo primero que le caiga al estómago y primero reciba alguna otra cosa antes, sobre todo fibra. Blanca, sabes que estabas hablando ahorita de lo del café y mencionaste un tema que es la pregunta que más me han hecho, porque para mandarte a ti las preguntas que queríamos conversar dentro de esta charla, yo me puse a leer todos los comentarios de TikTok y la pregunta que más se repite es cómo debe ser la alimentación para poder tener más energía. Esto dirigido a pacientes tiroideos en general. Entonces, sí me gustaría que nos dieras como un día, digamos, el mapa de un día, desayuno, almuerzo, cena, ¿qué debe tener el día de una persona que quiere elevar sus niveles de energía? Y me encanta, hice esta pregunta porque de verdad yo sé que muchas veces se llegan a sentir muy cansadas. Si de por sí cuando traes los niveles de cortisol muy altos puede ser que te sientas también muy agotada, ahora súmale algo tiroideo, pues la energía se agota demasiado. Entonces, esto es muy importante porque con la alimentación sí podemos aumentar un poco más la energía haciendo pequeños cambios, como ahorita lo del café. Ok, en vez de eso, que tu desayuno primero tenga, sí o sí, tenga una buena fuente de proteína, ya sea lo que a ti te guste, huevos, claras, a lo mejor alguna otra carne o salmón, dependiendo lo que a ti te guste, porque yo sé que hay personas que no les gusta comer carne como en las mañanas y normalmente se pueden hacer algo así con huevo y algunas verduras y está perfecto.
Porque el desayuno muchas veces es lo más importante. Todas las comidas son importantes, pero el desayuno más porque ahí empieza tu día. Dependiendo de cómo lo rompas ese ayuno, es la energía que también muchas veces vas a tener dentro del día. Como decíamos de él y del café, a lo mejor tiene energía un ratito, pero luego va a ser peor que como cuando despertó. Entonces es muy importante eso, la proteína en todas tus comidas, principalmente en el desayuno. Y una buena cantidad de proteína, dependiendo de cada persona, pero por ejemplo 2 huevos, que la mayoría de mis pacientes me llegan consumiendo 2 huevos, 2 huevos no son suficiente proteína porque eso te va a hacer también que va a tener mucha ansiedad, no te vas a llenar en ese momento, sí, dices que te llenas, pero después vas a estar picoteando todo el día, cosas dulces principalmente. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no vas a tener tanta energía y qué es lo que buscamos muchas veces, que algún pastelito, que alguna galleta, un helado, algo que tenga más azúcar para que nos dé ese subidón de energía. Pero ¿qué pasa justamente con los alimentos ultraprocesados, todos estos que mencioné ahorita? Que sí, sí te dan la energía claramente por los niveles de azúcares o de grasas que tienen, pero eso va a ser igual que el café. Te va a dar un subidón de energía momentáneo, pero después vas a volver peor. Y aquí lo que buscamos es que tengas una energía sostenida. Entonces, por ejemplo, sí o sí, lo que tenemos que agregar es proteína en nuestras comidas, una buena cantidad, dependiendo de cada paciente y sus necesidades, pero proteína sí o sí. Y la mitad de tu plato también que tenga verduras. ¿Por qué? Porque estas tienen fibra. Eso también te va a ayudar a que si tú tienes algo digestivo, algo también como insulina alta, también esto te va a ayudar a disminuirla, porque muchas veces también a gente con que tiene algún trastorno hipotiroideo también llega a tener insulina elevada. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos hacemos los análisis de sangre, pero todo eso es síntoma también de cansancio y entonces con las verduras muchas veces podemos ir aumentando la energía de esta manera. También agregar frutas es muy importante, 100%, y de preferencia dejarlas al final del plato. O sea, si tú vas a desayunar, no sé, huevos con alguna verdura de tu elección, zucchini, calabacita, lo que sea. Eso y al final alguna fruta, puede ser papaya, la que a ti te guste, manzana, lo que a ti te guste, pero dejarla de preferencia al final es una muy buena opción. O por ejemplo, lo que siempre les recomiendo es hacer 3 comidas principales. Pero también si a ti te gusta o te da mucha hambre los primeros días y hacer alguna colación también puede ser una buena idea. Pero no nada más una fruta, porque muchas veces cometemos ese error de, ay, bueno, voy a una manzana, una banana o algo así. Pero eso lo podemos combinar principalmente con frutos secos. ¿Por qué? Porque tienen grasa con proteína. Y eso es muy bueno para nuestras hormonas en general, sobre todo hormonas tiroideas. Y sobre todo también no se te va a subir ese pico de insulina tan alto y no vas a sentir tampoco esa energía de un ratito y ya, sino que entonces como ahí estás mezclando grasa, proteína y carbohidrato, entonces está perfecto. Y también, pues, ¿qué más? Las grasas buenas, que nunca falte el aceite de oliva, que no falte el aguacate. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay algo desregulado de la tiroides, llegamos a sentir como cierta neblina mental, como que te cuesta un poco más de trabajo concentrarte. ¿Y qué pasa con estas grasas buenas? Que te ayudan justamente a todo lo que tiene que ver con tus neuronas, a que se dé bien todas esas conexiones, incluso en el ciclo menstrual también, porque cuando llevamos una dieta muy baja en grasas, eso también es malo para nuestras hormonas en general, así sean las hormonas de los ovarios, de la tiroides, para todo es importante todo esto de las grasas. Claro, que sean de buena calidad, como estas que les mencioné, o algunos pescados también como el salmón, también tiene grasas buenas, entonces es muy importante todo esto. Y también este tema de la energía, como les decía, es muy importante también ver en qué fase del ciclo estamos porque muchas veces queremos rendir igual siempre y no es así. Puede ser que hoy te sientas súper bajoneada porque estás en tu menstruación. Entonces ya no hayas ni qué más hacer, el café, estimulantes como dulces y demás. Pero a lo mejor la siguiente semana ya tienes un poquito más de energía. Entonces yo lo que siempre recomiendo es también saber en qué fase del ciclo menstrual estás y entonces en base a eso organizarte.
si es que puedes. Por ejemplo, si vas a tener una reunión, si vas a tener mucho trabajo o así, ok, yo te recomiendo que de preferencia lo hagas en la fase folicular o en la fase ovulatoria, porque es cuando tienes un poco más de energía y también podemos jugar con esas partes. Yo sé que no siempre puedes organizarte de esa manera, pero las veces que se puedan, pues de preferencia cuando tengas más cosas que hacer o más tareas que organizar, hazlo en ese tipo de fases. Sabes que Andreina, Andrés coach de life coach, iba a decir health coach, pero es life coach. Con ella hicimos una charla, hace como 3 charlas sobre productividad intencional y André, no sé si lo mencionó en el talk, no lo puedo recordar, pero sí sé que nos los dijo a nosotras de que ella organiza literalmente su vida, sus reuniones, las charlas que tiene que hacer, los eventos que tiene que hacer, todo en base a el ciclo menstrual en el que está, claro, dentro de lo posible, lo Claro, hace y le ha funcionado me muchísimo encanta, mejor. me Quería encanta. quería darles un tip que, bueno, Blanca, tú me dirás si lo estoy haciendo bien o no Sí, a sí, las tú chicas, porque yo sí siento que a mí me cambia demasiado, o sea, yo he tenido problemas digestivos desde antes de saber que tenía cáncer de tiroides, así que esto no es algo nuevo para mí, pero sí después de que me quitaron la tiroides, todo se afianzó más, o sea, son más fuertes, me empezó a caer muy mal el gluten, o sea, como que todo lo proceso diferente. Entonces, tengo ahora como un sistema en el que realmente casi nunca desayuno fuera de mi casa y muy poco como fuera de la casa también, pero por lo menos hoy, desde el miércoles, algo así, mi esposo y yo dijimos que íbamos a ir a desayunar a una panadería juntos, etcétera, después de grabar esta charla. Entonces, ¿qué hago los días que sé que voy a desayunar fuera y que probablemente va a ser algo frito o que va a ser algo que tenga harina, que no va a ser lo más saludable del mundo? Rompo el ayuno como antes de ir a desayunar, o sea, me como antes o unos huevos o un pollo mechado o por lo menos ahorita me tomé antes de empezar un poquito de caldo de hueso y después antes de salir igual voy a comer un poco de pollo mechado como para que lo que mi estómago tenga ya sea de buena calidad y siento que hacer eso de verdad me cambia la manera en la que me caen esa comida que me voy a comer después. Si me la como de primera, así sola, es horrible. O sea, paso todo el día con dolor de barriga. Pero si le doy algo al cuerpo primero y después me como eso en menos cantidad, como que no es grave. Claro, totalmente, Isa. Y fíjate, tú nos compartes esta experiencia que a ti te funciona mucho y eso es muy bueno. Pero a lo mejor va a haber gente que va a decir, ay, no, a mí no me gusta como comer algo antes, mejor si nunca salgo a desayunar, por ejemplo, fuera, pues voy a hacerlo ahí y no voy a comer nada antes. Y también se puede, pero siempre y cuando, digamos, si vas a pedirte, de plano tienes muchas ganas de algo frito, ok, pídelo y disfrútalo también, porque aquí tampoco se trata de que nunca más en tu vida vuelvas a comer algo frito. Claro. Claro que aquí también se trata de cosas del balance, pero también, ok, si vas a pedir algo frito, pues bueno, que de preferencia también traiga por ahí algunas verduritas, algo más equilibrado se puede decir, para que si entonces, como tú no comiste a lo mejor nada en tu casa antes como Isa, bueno, tú sí lo comes, pero hay personas que no. Entonces, Ujú. si no comiste nada antes, primero vete por eso. O sea, primero trata de pedirte alguna ensaladita antes, para que no sea lo primero que le caiga a tu cuerpo justamente eso frito. Y también, si a lo mejor no tienes ganas de nada frito y de verdad tienes ganas de... Hay miles de opciones y miles de restaurantes hoy en día que sí son como un poco más amigable con todo este tema hormonal, ¿no? Entonces tú puedes pedir, hay muchos platillos que tienen, siempre y cuando tengan como una buena fuente de proteína, o si tú sabes que en ese restaurante la proteína es muy poquita, puedes pedir extra o si no, hacer lo que Isa hace. A lo mejor, ok, tú sabes que no vas a cumplir tus gramos de proteína ahí, entonces antes de irme al desayuno me tomo